el ego, hagas lo que hagas, es estúpido. La diferencia no está en el trabajo que hagamos en el ego, sino que la diferencia está en cuánto despertemos la conciencia. En la medida en que consigo que la consciencia, perdón, la consciencia, no la conciencia, la consciencia sea más grande, entonces es cuando el ego parece pequeño. El error es que son presuposiciones conductuales. Y el problema de la presuposición conductual es que le falta la coyuntura. Y cuando le falta la coyuntura, es muy fácil que haya excepciones que hacen que esa regla no sea válida. En el mundo de lo espiritual hay una, a mi juicio, hay una tendencia al no. No pensar, no juzgar, no sentir, no desear, no hacer, no vivir. Y al final, ¿qué pasa? Que uno empieza a hacer un trabajo espiritual y empieza a perder derechos. Digo, no, señor. Aquel que va en el camino espiritual tiene más derecho que el que no va por el camino espiritual. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la brújula dármica? ¿No? Pues en la brújula dármica se ve claramente, hay cosas que hay que buscarles un equilibrio coyuntural, y luego hay otras cosas que cuanto más mejor, y otras cosas que cuanto menos mejor. Pero las horizontales, esas depende. Te invito a venir al taller, que tengo un grupito pequeño y me interesa que venga más gente, y te invito a venir al taller. Y ahí en ese taller vamos a ver, el eneagrama es una pasada, es un mapa interesantísimo para hablar de conducta, ¿no? Y lo curioso del eneagrama es que es redondo. ¿Qué significa redondo? Hay una de las cosas que se aprende cuando se trabaja con eneagrama es que no hay un carácter que se salga o que sea mejor que el otro o que... No, curiosamente, por ejemplo, lo que para un carácter es salida sana, para otro carácter lo mismo es salida trampa. Y así se van conjugando en el eneagrama, pues por ejemplo, para un iracundo, la salida sana es la gula, pero el carácter guloso tiene problemas con su gula y su salida sana es la avaricia, que por otro lado, para el lujurioso, la avaricia es lo peor. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el eneagrama? Lo que tiene de malo un carácter, lo aprovecha el otro, ¿no? Por ejemplo, para un carácter rígido, pues el placer le viene muy bien. A otro carácter, por ejemplo, el guloso, pues tiene problemas con el exceso de búsqueda del placer. Nosotros cuando hablamos del trabajo con el carácter, no hablamos de quitar, hablamos de integrar. Yo no le invitaría a quitar la depresión, yo le trataría de llevar a meterse en la depresión, meterse de manera meditativa, empezar a escuchar su depresión. ¿Qué tiene que contarme la depresión? ¿Qué puedo yo aprender en la depresión? Pero claro, si queremos meterle a eso más deseo, y deseo es ansiedad, una depresión con ansiedad, otra vez depresión. Porque las pocas pilas que cargo, las descargo con el deseo de quitar, ¿no? Los patrones no son malos. Normalmente lo que son malo es el exceso o el defecto, la medida. Ya decía Paracelso, ¿no?, que no existen los venenos, existen las dosis. Si me pongo en contra de mi ego, el ego se viene arriba. Ya sabes, hay una ley de Newton que dice que si tú empujas a un objeto, en ese momento el objeto te empuja a ti. Trabajo espiritual, porque el trabajo no es personal. Yo eso creo que lo llamamos así porque se llama así o porque nos hemos acostumbrado a llamarlo así. Estamos hablando de psicosofía. La psicosofía es despertar conciencia sobre, bueno, la psique, que es la conciencia, la que se hace consciente. Psicosofía, ahí no hay ego. El ego es hacia donde vamos a apuntar, para luego apuntar a la esencia, pero el trabajo no es egoico, el trabajo siempre es espiritual. Y en todo eso hay una palabra que hace mucho daño, es la palabra cambiar. La palabra cambiar, yo cada vez que en un taller o en una terapia alguien pronuncia cambiar, salto como un resorte, pero digo, no, hablemos de cambiar. Luz, consciencia. El objetivo no es cambiar, el objetivo ha de ser hacerme consciente.
Y en la medida en que me hago consciente, luego aparece la transformación. Claro que aparece. Si no, no serviría de nada. No tienes que ir a terapia a quitar la depresión. Tienes que ir a terapia a despertar. Y yo hago yoga para estar más contento. Mal. Haz las cosas bien, despierta, pon voluntad, pon conciencia, pon todo eso y estarás mejor. La consecuencia, ese es el regalo. Pero no hagas esto por el regalo, porque si no empezaremos a hacer trampas. Lo pesado que era Rudra con el darse cuenta y el darse cuenta, y luego con el tiempo he reconocido que hizo bien en ser pesado, porque ese es ahí está el secreto, ¿no? En el darse cuenta. Cuando entramos en el sendero de discipulado, el yoga tiene que ser un camino de suavidad. Estas son palabras de Madhava, ¿no? Y en ese camino de suavidad tenemos que buscar la manera, no digo más, pero una manera suave, una manera amable de hacer el camino. El karma y el sufrimiento, que al final van de la mano, son activadores de conciencia. Entonces, cuando es para eso. El sufrimiento sirve para despertar, para hacernos despertar. Es como el acicate, el pincho. Y la pregunta es esa que decías, ¿y qué pasa con el sufrimiento? Claro, el sufrimiento lo que hace es que tú actives dos cosas fundamentales, que son conciencia y voluntad. Madhava suele hablar de la diferencia entre un jinete y un caballero. ¿Qué es un jinete? Un jinete es todo aquel que se monta en un caballo. ¿Y qué diferencia hay con el caballero? Pues el caballero, según se monta en el caballo, ¿qué es lo primero que hace? Le toca con la fusta, le toca con las espuelas y le tira un poco del bocado. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, aquí mando yo. Y desde ese momento, si es un buen caballero, tiene que llevar con firmeza y amabilidad al caballo. Tiene que ser un caballero, no tiene que ser un matacaballos. O sea, el ego no hay que matarlo, el ego hay que domarlo. Domar el ego, pero sin dañarlo. De hecho, todas las técnicas de yoga nos llevan a cuidar el ego. El ego hay que cuidarlo. Eso sí, con firmeza. Ahí cuando hablamos de aceptación, una cosa es aceptar la realidad y otra cosa es aceptar lo inaceptable. Son cosas diferentes. La realidad hay que aceptarla siempre, porque si no, nos estaríamos inventando una realidad y eso es la locura. Pero otra cosa es aceptar lo inaceptable. Cenicienta parece que estaba muy sana. No. Cenicienta tenía su propia patología. No digo yo que la madrastra y las hermanastras no tuvieran la suya, que también. Pero Cenicienta también tenía su propia patología, ¿eh? La pregunta es cuánto, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay que pasar lo justo? Y la otra cara, ¿qué es? Pues que hay una parte que no hay que pasar. Hay veces que hay que pasar y hay veces que no hay que pasar. Se dice que dijo Buda que no es más verdad porque lo diga gente ilustre. Entonces, la verdad es que no me preocupa quién lo diga. A mí me preocupa lo que se dice o el material, ¿no? Entonces, si alguien me dice, pero esto lo ha dicho Kissinger, y dice, vale, pues si lo ha dicho el Papa. O sea, es que eso nunca me ha preocupado mucho. Yo a veces no estoy de acuerdo ni conmigo. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con los demás? Yo lo que hago es analizarlo y ver si yo estoy de acuerdo con eso. Y si estoy de acuerdo, lo integro. Y si no estoy de acuerdo, pues lo rechazo, ¿no? Creo que eso es lo que espero que se haga cada vez que yo abro la boca, ¿no? Que alguien se quede con lo que le sirve y que rechace lo que no le vale. Muy bien, oye, ya nos doy más la chapa. Un placer, como siempre. Cuidarse. Igualmente, que ricasco. Chao. Ricardo. Chao, chao.